Quiero empezar leyendo 3 porciones de la Escritura. Salmo 85, 8 dice: estoy atento a cuanto el Señor está diciendo, porque da palabras de paz a su pueblo, a sus fieles. No dejes de regresar a sus caminos de necedad. Romanos 8, 14 dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y Romanos 8, 16 dice: pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y la razón de leer estas porciones es para que tengamos en mente todos, mientras estamos escuchando lo que Dios tiene para nosotros hoy, lo que Dios nos dice. Continúa por el camino que tracé para ti y que está delante de tus pies. Ve hacia adelante, pero no veas con tus ojos físicos, ve con tu espíritu. Acércate a mi presencia porque hay mucho que aprender y conocer. ¿No crees que yo soy quien te habla? ¿Cuándo fue la última vez que leíste mi palabra y escuchaste lo que te quería decir? Mi palabra habla de mí. Mi palabra, mi esencia, mis pensamientos se han transmitido de generación en generación y se han encuadernado en libros para que todos los lean, los estudien y reciban mi guía. Yo soy el que hablé entonces y yo soy el que ahora te habla. ¿Estás escuchando? ¿Tienes preguntas? Yo doy sabiduría y doy con generosidad, pero primero siéntate conmigo y tengamos comunión. Seamos buenos amigos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace 15 días, porque el domingo pasado compartimos unos pensamientos por la conclusión del campamento de muchachos, pero hace 15 días aprendimos lo que significa darle valor a la voz de Dios. Y eso quiere decir que hacemos a un lado todo y nos enfocamos en escuchar la voz de Dios. Si creemos que Dios nos está hablando, entonces debemos escuchar con cuidado cada palabra que viene de Él. Debemos recordar su mensaje y hacer lo que nos pide y hacerlo con toda humildad, creyendo y además con un espíritu de obediencia escrupulosa. También hablamos de la mayordomía hace 15 días, que significa cuidar y administrar con eficiencia la propiedad y los recursos de alguien más. Y como creyentes en Jesucristo debemos entender que lo que nosotros llamamos nuestra vida, nuestro carro, nuestra casa, nuestro dinero, en realidad no es nuestro. Todo esto es de Dios. Y la mayordomía también se relaciona con escuchar la voz de Dios. Dice la Biblia que Dios bendice a los administradores, a los que son fieles y competentes en todo lo que hacen. Dios lo que nos da es tiempo, tesoros y talentos. Y si somos fieles con lo que el Señor nos dio, nos va a dar más. Pero escuchemos también la otra parte. Si no somos fieles, Dios nos pudiera quitar lo que ya nos dio. Y lo mismo pasa con la voz de Dios. Si somos fieles con la palabra que Dios nos dio, entonces el Señor nos dará más palabra. Pero si no somos fieles con la palabra que el Señor nos dio, ¿para qué nos daría el Señor más palabra? Yo cuando pienso en esto, pienso en los padres y los hijos. No sé si alguna vez a ti te dijeron siendo hijo, ¿a las cuántas veces te tengo que decir lo mismo? ¿Alguien escuchó sus amorosos padres desesperados? No. Pues Dios es igual. Dice, ya te hablé, ya te dije. No te voy a volver a decir. Yo quiero que leamos lo que dice el Evangelio de Marcos. Luego agregó: presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente,
Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Otra versión de la Biblia dice, la medida de atención que ustedes den, hijo mío, muchas gracias, será la medida que recibirán y mucho más. Qué sencilla, qué profunda y qué práctica es la verdad. A los que oyen y escuchan la voz de Dios, se les va a dar más. Así como el Señor recompensa al buen administrador que es obediente y cumplido. Tú y yo somos o debemos ser administradores competentes y escrupulosos de lo que escuchamos del Señor. Yo no sé si la palabra escrupuloso la entiendes, pero escrupuloso quiere decir que voy a ver cada punto, cada coma, cada palabra que Dios me dice, escrupulosamente. Y hablamos que el buen administrador de la palabra de Dios tiene 3 características. Y hace 2 domingos hablamos de esta. Somos mayordomos cuidadosos de la voz de Dios cuando le damos al Señor toda nuestra atención. ¿Por qué no lo vemos de esta manera? Dios es la persona más importante del universo. Y cada vez que Él habla, nosotros debemos tener la disposición de escucharlo. Por eso cuando Dios habla, dejamos de hacer todo lo que estamos haciendo para poderlo escuchar. Yo les decía hace 15 días, a veces pienso en las personas que están en los controles, en los micrófonos y en las no sé qué, y tienen algún servicio que prestar a la hora de la reunión. Porque tienen doble trabajo, hacer lo que tienen que hacer en su ministerio y poner atención a lo que Dios está hablando. Básicamente los domingos hemos venido a hacer 2 cosas, alabar el nombre de Dios. Y para ello cantamos y para ello danzamos y para ello ofrendamos, pero también venimos a escuchar la voz de Dios. Entonces no te puedes distraer ni un solo segundo mientras Dios nos está hablando. Por su parte, Dios habla a las personas que lo escuchan con un corazón humilde y también a las que con fidelidad y perseverancia cumplen, obedecen la palabra que el Señor les dio. De acuerdo a las Escrituras, Dios habla de cuando menos 10 maneras diferentes. Y es importante que nosotros conozcamos cómo nos habla y preguntarnos si de verdad lo estamos escuchando. Hace 15 días hablé de 5 maneras como Dios nos habla. Y si tú me lo permites, y si no me lo permites, de cualquier manera voy a dar un repaso de las primeras 5 que vimos. La primera, Dios puede hablar a través de las circunstancias. Debemos evaluar nuestras circunstancias y preguntarnos si estamos escuchando al Señor por medio de las situaciones que estamos viviendo. Si estoy pasando por un momento de bonanza o de escasez o de enfermedad o de salud, esas son mis circunstancias. Tengo un hijo desobediente y esta cosa se convierte en una circunstancia. Hazte 2 preguntas. La primera es, ¿qué está pasando en mi vida en este momento? ¿Por qué justamente están pasando estas cosas? Y la segunda, ¿qué es lo que el Señor me dice a través de estas circunstancias? Si a ti te despiden de 5 empleos, como me sucedió a mí, ¿no creen ustedes que Dios me quería decir algo? ¿Cómo qué creen ustedes que Dios me quería decir? Que ya me dedicara al ministerio y dejar de estar perdiendo el tiempo en otras cosas. Y bueno, nada más tardé 25 años, pero aprendí. La segunda cosa que aprendimos es que Dios puede hablar a través del consejo sabio. Si buscas y escuchas el consejo de personas sabias que son espirituales y maduras en la fe, vas a poder escuchar la voz de Dios. Pero siempre y cuando tú cotejes ese consejo que recibiste con la palabra de Dios. Por más sabio que sea, tenemos que ser como la iglesia
hoy se me fue. La iglesia que era muy sabia, la iglesia de... ¿Más fuerte? No, la iglesia de... ¿Cuál? Berea, la iglesia de Berea. Y para estar seguros que el consejo es sabio, asegúrate que se alinee al consejo que Dios ha dado y que está por escrito en la Biblia. Cuando nosotros buscamos mentores sabios, consagrados al Señor, no les estamos diciendo, ora por mí, en el sentido de que pídele dirección a Dios, ya que Dios te habla a ti, vienes y me dices qué es lo que Dios te dice que me digas a mí qué debo de hacer. Sino que en oración esta persona confirme si lo que creemos que hemos escuchado del Señor realmente viene de Él. Y hay otra cosa más en esta línea de pensamientos. Si pides un consejo sabio a una persona espiritual, escucha y luego sigue las recomendaciones. Confía que a través del consejo Dios te va a confirmar lo que Él ya te dijo. Te digo una cosa de una vez por si no te habías dado cuenta. Dios no te va a dar una nueva revelación a través de otra persona, ¿eh? Dios no necesita carteros. Dios lo que utiliza son personas para que confirmen lo que Él ya te dijo. Para eso es que utiliza el consejo sabio de otra persona. La tercera cosa que aprendimos es que Dios puede hablar por medio de su paz. Si tenemos paz en lo que implica y conlleva esta palabra que queremos que viene de Dios, entonces podemos dar el siguiente paso con toda confianza. Porque donde hay paz, esa paz que es de Dios, esa paz de Filipenses que llena nuestra mente y nuestro corazón, bueno, entonces esa es la paz que da dirección. Y en cada decisión que nosotros tomemos, la paz de Dios debe ser la que da la dirección. Donde hay duda, donde hay confusión, donde no estoy seguro, entonces ni siquiera le des hasta no tener la paz de Dios. La cuarta cosa que aprendimos es que Dios puede hablar a través de las personas. Y esto es algo que lo vemos en la Escritura muchas veces, y este es un solo ejemplo. Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía rey. ¿Se acuerdan? Ahora sí, el domingo pasado hablamos un poquito de Saúl. Y bueno, Samuel le transmitió al pueblo y después a Saúl que Dios lo había escogido a él para ser el primer rey de Israel. Y la quinta y última que vimos es Dios puede hablar a través de sueños y visiones, pero creo que no subrayé lo suficiente. Y Él mismo nos da la interpretación de los sueños. Si no lo habías entendido, entiéndelo mejor hoy. Dios puede hablar a través de sueños y visiones y Él mismo da la interpretación. Yo no lo digo en son de burla, lo digo como una manera de ejemplificar lo que estoy diciendo. De pronto, pastor, tuve un sueño. Y me cuentan el sueño, ¿no? Con pelos y señales. Iba yo por acá y entonces no sé qué, y me paró y al azul, y venía vestido, no sé qué. ¿Qué me querrá decir el Señor? No tengo la menor idea. Porque los sueños cuando vienen de parte de Dios, vienen con la interpretación de Dios. Y los sueños y las visiones que vienen de Dios necesariamente tienen que ver con su reino. Por eso el domingo pasado, hace 15 días, hablamos de varios ejemplos que da la Biblia de sueños que tuvieron personajes de la Biblia y les dio la interpretación Dios lo que tenía que ver con su reino. ¿Se acuerdan? Dice la Biblia que José reflexionaba si dejaba o no a María. ¿Y qué pasó en ese momento? Vino el ángel del Señor y le dijo, no, la cosa va por acá. Entonces, a través de una visión, a través de un sueño, viene la dirección de parte de Dios. Y tiene que ver con su reino porque era bien importante que José se casara con María, porque venía Jesús, el Salvador del mundo. Y siempre que son sueños de Dios, tienen que ver con el reino de Dios, no contigo. Tienen que ver con el reino de Dios.
Pastor, es que mi tía siempre sueña con terremotos y luego tiembla la tierra. Digo, ¿y qué tiene que ver eso con el reino de Dios? ¿Qué tiene que ver eso con el reino de Dios? Nada. ¿Y cómo interpreto eso? Pues, si hay alguna interpretación, pues pídesele al Señor. Pero yo no puedo ver como patrón de conducta de Dios y los sueños, que solamente te dé un sueño y ahora, porque te dio un sueño de un terremoto, va a temblar. Y si tiembla, pues era que Dios quería que también tuvieras el sueño y que temblara. Y así como Dios nos da una palabra, también puede dar un sueño. Y a nosotros nos corresponde discernir los sueños que vienen de Dios y los sueños que vienen de nuestra propia mente y también de nuestras emociones. Dios sigue hablando a sus hijos a través de sueños y visiones, y esta verdad Pedro la compartió después de Pentecostés y lo dijo refiriéndose a la profecía de Joel, y hasta aquí nos quedamos hace 15 días. En los últimos días, que es ese periodo entre el nacimiento de Jesús y su segunda venida, dice Dios: derramaré mi espíritu sobre toda gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán ¿qué? Sueños de Dios. Entonces, lo que no comenté hace 15 días y que tiene que ver con los sueños es que se necesitan 3 cosas, 3 virtudes para que Dios te envíe esos sueños. La primera, no puede ser frágil. Mientras nosotros estemos aquí en la tierra, no estamos seguros de muchas cosas, pero de lo que te puedo dar garantía por escrito es que si tienes sueños de Dios, te van a herir y te van a lastimar. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú compartes los sueños de Dios, las personas solo van a ver tu inhabilidad de lograrlo y van a reconocer tu pasado y no van a poder ver el poder de Dios operando en ti. Además, no te van a creer. Y las cosas se complican si tú padeces de esa enfermedad que se le llama síndrome del jarrito de Tlaquepaque. Y eres de los que de todos se sienten. Híjole, si yo les platicara las historias de los sentidos de Oasis. Pastor, no me mencionaste cuando felicitaste al grupo. Y yo también participé. Ay, pues discúlpeme. Por eso cuando se para uno aquí adelante y empieza a dar, como el hijo diciendo de las mujeres y quién sabe qué, pues seguramente se nos va a ir el nombre de uno. Ah, pues ese uno, si es de estos que de todos se sienten, seguramente Dios no te va a poder dar sueños porque no vas a poder. Otros se siente porque no los aplaudieron por haber hecho sus responsabilidades, pues era su tarea. Yo no sabía que te tenía que aplaudir. Eso es culpa de la sociedad en la que vivimos. ¿En qué país en el mundo le dan un bono a la persona que llega a tiempo? ¿Alguien ha recibido un bono porque llega a tiempo? Pues mal hecho. Pues ¿qué dice tu contrato? Que llegues a las 9, llegaste a las 9 y te premian. Alguien está chueco en estas cosas. O otros se sienten porque no reconocen su esfuerzo o no los incluyeron o no alguien más está ocupando en la posición que yo debería tener. Bueno, por eso si todo te lastima, si te sientes la víctima de las personas que te rodean y de las circunstancias, va a ser muy difícil que Dios te use. Porque lo único que te interesa eres tú y el reconocimiento de los demás. Eso le pasa a los sentidos. Mira, los golpes que recibimos en la vida son parte integral del plan de Dios. Y Él nos quiere utilizar y utiliza esos golpes para que nosotros alcancemos madurez. Yo no soy médico, ni pedagogo, ni nada de eso. Con trabajo acabé en la escuela.
Pero hoy yo veo que la adolescencia va acabando por ahí de los 45, 50 años. Ya son abuelos y todavía parecen adolescentes. ¿Cuándo van a madurar? Por eso los sueños no pueden llegar a cualquier persona. Te voy a decir la segunda virtud para que tú tengas sueños de Dios. Si quieres alcanzar los sueños de Dios, todo el tiempo debes traer los zapatos puestos. Sí, esto es bíblico. Porque para alcanzar los sueños de Dios necesitas tener la disposición permanente de ir a donde el Señor te mande y cuando a Él así lo decida. Si tú tienes sueños de Dios, por la noche tienes que dormir con un ojo abierto y de día tienes que tener los dos ojos abiertos y siempre estar atento a la voz de Dios. Debes tener esa actitud correcta y esforzada de trabajar para que se concrete tu sueño. Pero si tú condicionas las cosas a ti, no eres candidato a los sueños de Dios. Yo no sé si te acuerdas de David. Dios les dio un sueño, que él iba a ser un rey y de su familia nacería el Mesías. Y le pasaron muchas cosas horrorosas desde el momento que Dios le dio el sueño hasta el día que se concretó. Nada más fueron como 15 años los que tardó Dios en hacerlo de pastor, hacerlo rey. Y le metió a una escuela, que Dios guarde la hora, la escuela de Saúl. ¿Crees que tienes un jefe feo? Híjole, Dios te puede mandar a Saúl. Y la tercera virtud que necesitas es aviéntate al agua. En buen mexicano, di no al zacatito. No le zacatelles, no le tengas miedo. No seas como el mezquino de la parábola, el hombre que recibió un talento, pero no hizo nada con él, no compró para vender, ni no lo invirtió porque tuvo miedo de su patrón que iba a venir y le iba a reclamar. Pero si tú quieres que Dios te use, te tienes que aventar al agua. Y luego te puedo decir qué es lo que sigue. A veces lo vas a hacer bien y otras veces lo vas a hacer mal. Y cada vez que lo haces bien es para que tú des la honra a Dios. Y cada vez que lo haces mal es para que digas yo la regué. Y si tienes esas tres virtudes y si entiendes que los sueños son de Dios y Él te da la interpretación y tiene que ver con su reino, Dios te puede dar sueños. Y entonces llegamos a la sexta manera como Dios nos habla. Dios puede hablar a través de nuestros pensamientos. Ay, esto es tremendo. En otras palabras, Dios nos da a conocer sus caminos a través de nuestros pensamientos. Pues el Señor es quien formó las montañas, agita los vientos y da a conocer sus pensamientos a la humanidad. Es claro que Dios da sus pensamientos a los hombres. Y el mensaje de esta cita bíblica es muy claro. Dios deja caer uno de sus pensamientos en el río de pensamientos que tenemos como hombres. Y hay otro ejemplo que encontramos en José y Dios nos habla mientras nosotros reflexionamos. Este es un arte que está por extinguirse. ¿Dónde está Goma? Vente aquí, mijito. Vente aquí, mijito. ¿Ven qué obediente es? Porque cuando yo estaba estudiando, vente aquí. Este arte perdido es el arte de la reflexión. ¿Y saben qué es la reflexión? Reflexionar es hacer sobremesa conmigo mismo. Pregúntenme, ¿quién hace cero sobremesa? Entonces, ¿saben quién
en su vida ha reflexionado? El pastor Guma. Porque no puedes reflexionar a menos que sepas hacer sobremesa. Porque cuando reflexionas, estás tú sentado contigo mismo, platicándote a ti mismo los pensamientos que Dios va poniendo en tu corazón. Y eso es reflexión. Y ahí es cuando Dios nos habla. Mira la historia bíblica. José, su prometido, el prometido de María, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso, decidió divorciarse de ella en privado. Mientras él estaba considerando, estaba reflexionando en esta posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. Y miren, José, hijo de David, le dijo el ángel: no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué estaba haciendo José? Reflexionando. Voy a dejar a esta persona, no la voy a dejar. Y efectivamente Dios le habló a José mientras pensaba y decidía qué hacer. Seguir adelante con el compromiso, o había una salida que era el divorcio, que era la salida legal, y estando en esa reflexión, Dios interviene. Y nosotros debemos ser bien cuidadosos, porque no todos los pensamientos que tenemos en nuestra mente vienen del Señor. Los pensamientos que circulan por nuestra mente pueden ser puestos o pueden ser sembrados por el diablo, por nosotros mismos, pueden ser los puntos de vista de alguien más, pueden o no estar en contra de Dios. Así, por eso, cada vez que nosotros tengamos un pensamiento, debemos discernir su fuente de origen. ¿Viene de Dios, de Satanás, de otras personas o de nosotros mismos? Segunda de Corintios 10:4, para destruir las fortalezas del mal, no empleamos armas humanas, sino las armas del poder de Dios. Así podemos destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que pretenda interponerse para que el hombre conozca a Dios. De esa manera hacemos que todo tipo de pensamiento se someta para que obedezca a Cristo. Y claro, la pregunta obligada es: ¿cómo llevo cautivo cada pensamiento? ¿Cómo someto mis pensamientos para que yo pueda obedecer a Dios? No tengo idea de cuántos pensamientos tenemos por minuto, pero deben ser en docenas. Y aquellos que hacen reflexión, con mayor razón, su mente está trabajando, están reflexionando. Y para saber si el pensamiento es de Dios, hazte estas dos sencillas preguntas: ¿se alinea a la palabra de Dios? La segunda, ¿contradice el carácter de Cristo? Porque si dices que sí a una de estas, ese es un pensamiento que hay que desechar. La séptima manera como Dios nos puede hablar es a través de manifestaciones naturales. En otras palabras, Dios se puede dar a conocer a través de la naturaleza. Y tenemos un ejemplo precioso aquí en la carta de Pablo a los Romanos. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Este pasaje explica con mucha claridad que Dios se puede dar a conocer por medio de la naturaleza. ¿Qué es lo que hace la voz de Dios? Es que se puede revelar a través de las montañas, del agua, de los árboles, de las praderas y todas aquellas cosas que Dios creó. Dice Jesús: ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar: Padre, sálvame de esta hora? Pero eso es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Y entonces habló una voz del cielo: ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Y al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel le había hablado. Y entonces Jesús les dijo: pues ni una cosa ni otra.
La voz fue para el beneficio de ustedes y no mío. Interesante. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Una voz de un ángel o fue un trueno? Lo que sabemos es que Dios habló y ahí estaba la naturaleza presente. Y algunas personas que escucharon esto dijeron, esto es un trueno. Dios habla, Él es soberano, Él tiene todo el poder, Él lo hace como Él quiere, cuando Él quiere, y Él puede usar la naturaleza para hablarnos. Dios nos puede hablar a través de manifestaciones sobrenaturales. Y tenemos en la Biblia tantos ejemplos tan claros. Dios habló a Moisés a través de una zarza ardiente. Esta era una manifestación sobrenatural. ¿Quién ha visto hablar una zarza? ¿Quién ha visto una zarza arder y no consumirse? Era Dios. Dios le habló a Gedeón por medio de un vellón. Un día amaneció seco, al otro día amaneció mojado. Dios le habló a Saulo o Pablo en el camino a Damasco a través de una luz brillante. Y les voy a decir mi ejemplo favorito. Dios le habló al profeta Balaam por medio de un burro. Y este milagro lo puedes ver y escuchar cada domingo en Oasis. Dios sigue hablando y sigue empleando burros. Rul, no digo que Rul sea burro. Es que amorosamente su esposa, por ejemplo, mi esposa a mí cuando voy, quién sabe en la casa, ¡come! Y entonces ya respondo, ¿no? En casa de Rul, cuando Luciano lo encuentra, ¿saben cómo le grita? Burro. Entonces por eso digo que todos los domingos vamos a ver burros, pero lo interesante es que son burros que Dios emplea para que otras personas conozcan a Jesús. Que Dios nos use como esos burros para que la gente se sorprenda. ¿Cómo fue posible que de ti vino una palabra de salvación? Pues sí, Dios sigue usando estos métodos para sorprender a los demás. Hay una novena manera. Dios puede hablar a través de la Biblia. La Escritura siempre es la voz de Dios. Miren, la Biblia es palabra de Dios desde que empieza hasta que termine. Vaya, desde los libros ordenados, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, desde ahí Dios empieza a hablar, Y cuando llegas atrás y dice, esta Biblia fue impresa por la editorial Vida, pues no digo que es Vida, o sea, sigue hablando la Biblia. Dice Pablo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Pero sabes, la Biblia así solita en el buró no sirve de nada. Ya no se utiliza tanto, pero hace unos años, cómo le gustaba a la gente traer en la parte de atrás de su carro un pescadito, ¿no? Y entonces uno los veía en la calle y dice, ay, mira, un cristiano. Pero algunos como manejaban, que empezaron a cambiarle, en vez de pescado ponían un tiburón, ¿no? Otros llevan la Biblia en el tablero, ¿no? Como si fuera charola de prensa o de algo. No sirve de nada. La Biblia es como el alimento del cual nosotros nutrimos. Ahí es donde hace su efecto. Y cuando nosotros empezamos a obedecer lo que dice la Escritura, entonces se hace carne en nosotros. Y entonces estamos escuchando lo que Dios dice. ¿Sabes? Dios también nos puede hablar de manera específica en la Biblia. Y ocurre cuando Dios llama nuestra atención. Y no sé si les ha llegado a pasar que de pronto una palabra, están ustedes leyendo la Biblia, y una palabra pareciera como que brota, como que brinca, como si estuviera subrayada y no está subrayada. Y es algo que Dios está haciendo. ¿Saben por qué?
Porque dice la palabra de ella misma que la palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula de los huesos. Por favor, si hay un médico aquí que me explique qué espacio queda entre la médula de los huesos y la articulación. Pues ahí llega la palabra de Dios y separa y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y muchas veces lo hace para que nos demos cuenta qué equivocados estamos. Y finalmente Dios puede hablar a través de un murmullo. Este es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Entonces Dios le dijo a Elías: sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos, pero Dios no estaba en el viento. Y después del viento hubo un terremoto, pero tampoco Dios estaba en el terremoto. Y después del terremoto hubo fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego se oyó un ruido delicado del silencio. Y cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. Y en ese momento Elías escuchó una voz que le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Para mí el mensaje, salud. Para mí el mensaje de este pasaje es que Dios es soberano y Él nos puede hablar literalmente como Él quiera. Hicimos una lista de 10 maneras como Dios habla y debe haber no sé cuántas más. Como en este caso puede ser a través de un viento fuerte y estremecedor. Puede ser un temblor que derrumba todo, aún las estructuras más sólidas. Puede ser ardiente como el fuego, de manera que todo lo consume hasta convertirlo en cenizas. Pero también puede ser como un murmullo o como una fresca brisa del mar. Y de todas las maneras diferentes de hablar, yo creo que Dios prefiere hacerlo a través del delicado sonido del silencio. Y voy a decir algo que a algunos no les va a gustar. ¿Dónde se escucha el delicado sonido del silencio? Antes que salga el sol. Antes que inicien las actividades diarias, al Señor le gusta hablarnos donde apenas y se escucha. Ahí es donde nosotros tenemos que esforzarnos por escuchar la quietud y el silencio de Dios. ¿Me pueden ayudar atrás? Lo que he tratado de decir hasta aquí es que si queremos nosotros escuchar la voz de Dios es porque estamos dispuestos a darle toda nuestra atención. Y bueno, si a mí no me vas a hacer caso, estás en todo tu derecho. Pero para Dios las cosas son diferentes. Dios necesita ver que tenemos la disposición de escucharlo, de que hacemos a un lado todas las demás cosas, no importa que sean importantes, trascendentes incluso, porque estamos listos para escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. ¿Qué nos quiere decir? No sabemos. ¿Cómo lo quiere hacer el Señor? No lo sabemos. El profeta Jeremías hace una advertencia muy seria. Cuando ustedes cometían estas perversidades, dice el Señor, yo les hablé de ello repetidas veces, pero ustedes no quisieron escuchar, los llamé, pero se negaron a contestar. Los israelitas de tiempos bíblicos cometían muchas faltas. Dios les habló innumerable número de veces para que se arrepintieran, para que regresaran a Él, pero no le dieron su atención y no lo escucharon. Creo que uno de los pasajes más tristes que hay en la Biblia son las palabras de Jesús que dijo: a los suyos vino
y los suyos no lo recibieron. Y déjame decirte que desde mi punto de vista nosotros somos igual o peor que el pueblo de Israel. Pero a pesar de nuestro rechazo y desobediencia y terquedad, Dios nos sigue hablando. Les digo la verdad. Dice Jesús, si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, porque ya ha pasado de muerte a vida. Pero vean esto. Continúa diciendo, les digo la verdad, se acerca el momento importante y en efecto ya ha llegado. Los que están muertos, ¿qué dice? Oirán la voz de Dios y todos los que acepten lo que Él dice, vivirán. Antecede a este pasaje que leí al final las palabras de cierto te digo. Que es como si Dios hoy nos dijera en español, presta mucha atención a esto porque lo que te voy a decir es sumamente importante. En el Evangelio de Juan, Jesús habló de 4 resurrecciones diferentes. La primera es la resurrección de los pecadores perdidos. Estas personas no pasarán la vida eterna en el cielo, ni van a disfrutar de la celebración de las bodas del Cordero. Porque el que no quiere escuchar la voz de Dios es un pecador perdido y es como un cadáver. Si está muerto, está totalmente muerto. Los pecadores perdidos no pueden salvarse a sí mismos ni pueden darse vida a sí mismos. La única manera como pueden resucitar es si escuchan la palabra de Dios y creen en Jesús. En su ministerio terrenal, Jesús en varias ocasiones resucitó a varias personas y en cada ocasión que lo hizo, habló la palabra y muchos estuvieron dispuestos a escuchar y muchos no estuvieron dispuestos a escuchar. Y como leímos hace un rato, la palabra de Dios es viva y poderosa y puede resucitar a los pecadores de la muerte eterna. Por eso escuchar y creer es la esencia de la salvación. Y no querer escuchar la palabra de Dios es la esencia de la condenación. La segunda resurrección de que habló Jesús es su propia resurrección. Y como Jesús tiene vida en sí mismo, la puede compartir con los que escuchan y con los que creen. Y la tercera resurrección es la resurrección futura. Cuando los creyentes se levantarán de entre los muertos, que es el pasaje que leímos, y ese día tendremos un cuerpo resucitado, tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado y celestial, y esta resurrección de vida tendrá lugar cuando Jesucristo regrese en las nubes y arrebate a su iglesia. ¿Y saben quiénes son los que se van? Los que lo escucharon y lo creyeron. Y hay una cuarta resurrección, la resurrección de condenación. Y esta resurrección es para los que no quisieron escuchar nunca en su vida las buenas noticias de salvación. Y eso tendrá lugar cuando Cristo, después del rapto, pasada después de la tribulación, venga con la iglesia a reinar durante 1000 años aquí en la tierra. Cada vez que Dios habla, tienes que estar atento. ¿Ahora entiendes? Escuchar a Dios es un asunto de vida o muerte. Si hay algo que a mí me duele en el corazón, es ver personas que llegan a la congregación y se duermen.
Que se duerman durante mi predicación no tiene ningún problema. Tengo tan bonita voz que los arrullo. Pero lo triste es que algunos de ellos están muertos y ni siquiera se han dado cuenta. Y no se han dado cuenta porque nunca en su vida han escuchado la voz de Dios. Y si durante esta conversación, esta charla, esta reflexión, tú has experimentado en tu espíritu cómo Dios te ha estado inquietando, hablando, quiere decir que estás vivo. Bien por ti. Y si mientras hemos estado reflexionando, tú no has sentido nada, ay, compadre, ¿cómo te explico? Estás en serios problemas. Por eso quiero hacerte la invitación a que tomes una decisión. Y esta decisión es: escucha la voz de Dios. Hay un pasaje hermoso en el libro de Apocalipsis donde dice que Jesús está a la puerta y está tocando a la puerta de tu vida. Si tú le oyes y abres la puerta, dice que Jesús entrará a tu vida y cenará contigo. Si nunca has cenado con Jesús, pues quiere decir que nunca has abierto la puerta. Y si nunca has abierto la puerta es porque no crees en Jesús. Por eso quiero preguntar si habrá aquí personas que nunca han invitado a Jesús a entrar a la puerta para que entre a su vida. Puede haber alguien aquí entre nosotros que nunca le haya abierto la puerta a Jesús. Hoy es el día. ¿Habrá alguna persona que diga: yo quiero invitar a Jesús, no solamente a que entre a mi casa, que entre a mi vida, que entre a mi negocio, que entre a mi matrimonio, que entre a la vida de mi familia? Yo quiero que entre y se haga cargo de todo lo que yo tengo y de todo lo que yo soy. ¿Habrá alguna persona que quiera tomar una decisión así hoy? Solamente te pido que levantes tu mano para saber y poder orar por ti. Eso es todo. ¿Habrá alguno? Gracias. ¿Habrá alguien más? Gracias. Gracias por su mano levantada. Ustedes que levantaron su mano, ahí en su lugar se quieren poner de pie y vamos a orar. Esta es la decisión más importante de su vida. No hay decisión más grande que esta. Yo te voy a pedir que hagas una oración muy sencilla conmigo y repitas mis palabras. Y todos los demás ayúdenme repitiendo estas mismas palabras. Señor Jesús, hoy escuché tu voz. Y yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Gracias porque has hablado a mi vida. Entra a mi vida. Toma posesión de mí y de todo lo que yo soy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Te digo algo más? Hoy en el cielo hay fiesta. Eso dice la Biblia. Cuando uno de nosotros deja entrar a Cristo a su casa, los ángeles del cielo, que no sé cuántos hay, pero debe haber un titipuchal, todos salen a hacer fiesta, porque uno más tomó la mejor decisión de su vida. ¿Por qué no les damos un aplauso a estas personas? Pueden tomar su lugar, muchas gracias. Primo, ¿me ayudas regresando a la lámina 54, porfa? Una de las cosas que me quedé reflexionando es lo siguiente.
La 54, ahí, gracias. Dice al final, todos los que acepten lo que Él dice que dice, vivirán. ¿Ustedes creen que Dios nos daría una vida en pobreza, una vida en angustia, una vida en depresión? ¿Ustedes creen que nos daría esa clase de vida? ¿Qué clase de vida es? Una vida gozosa, una vida en abundancia, una vida completamente diferente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escuchar su voz. Pónganse de pie, vamos a orar. Y a mí me gustaría que en tus propias palabras le puedas decir, Señor, he entendido el mensaje. Tengo que estar atento a lo que dice tu voz. Uno de los pasajes que menciono mucho está en el libro de Éxodo, no me acuerdo el capítulo, que dice que cuando nosotros nos reunimos el domingo, este día es un regalo que el Señor nos da. Y también dice la palabra de Dios que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, se fortalece nuestra fe. Y también dice la palabra de Dios que cuando escuchamos su voz, vamos a tener una vida completamente diferente. A Dios no se le escapó absolutamente nada. Por eso la importancia, y tanto insistimos, congréguense, no falten, escuchen la voz de Dios, porque ahí nuestra fe se va a ver fortalecida. Levanta tus manos al cielo. Y quiero que hagamos esta oración en tus propias palabras. Primero ponte a cuentas con el Señor. Dile, Señor, perdóname. Perdóname porque quizás no he estado en el estándar de fidelidad que tú demandas de mí. Y a lo mejor yo he cambiado los domingos por un tonto partido de fútbol. Señor, perdóname si yo no he tenido ese tiempo importante de estudio, de oración en casa. Perdóname porque lo he cambiado por horas de sueño. Señor, perdóname porque no he estado atento a lo que tú me quieres decir. Ahora, en tus propias palabras, dile, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo no lo puedo hacer por ti. Abre tus labios y dile en tus propias palabras, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Espíritu Santo, yo quiero ser guiado por ti. Espíritu Santo, yo quiero el día de mañana o incluso hoy en la tarde salir a la calle, ir con la familia, el día de mañana estar en la escuela, estar en el trabajo y poder caminar, poder dirigirme con el poder del Espíritu Santo, porque tú has hablado a mi vida, tú has tocado mi corazón, has tocado mi vida y yo sé que no es para nada más que dármelo, sino es para poder compartir del amor, compartir de tu cariño, compartir de tu bondad con toda la gente que nos rodea que está tan pero tan necesitada. Padre, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, por nuestro pastor. Gracias por esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.